Muchas gracias, Irina. Bienvenidos todos. Muy buenos días tengan. Voy a apagar mi cámara en unos minutos más. Era simplemente para presentarme. Voy a compartir mi pantalla y damos inicio a este webinar en el cual pues vamos a estar platicando fundamentalmente de los temas relacionados con el buen gobierno de las tecnologías de información y su relación en la actualidad con la inteligencia artificial, el impacto que tienen las empresas y por qué consideramos que es un tema relevante para todas las organizaciones en la era actual. Comenzaría platicándoles un poco sobre los temas que vamos a estar viendo, comentar cuál es la agenda de los próximos 45 minutos. Vamos a hablar sobre lo que son los antecedentes del gobierno de las tecnologías de información, como marco de gobierno la norma internacional ISO 38500, que pues PSB tiene todo un track de cursos en este sentido, y en Pink Elephant, empresa a la cual represento, pues también tenemos toda una formación en esta norma. Vamos a hablar también del impacto y de la llegada de la inteligencia artificial al mercado, como muchos de ustedes pues seguramente saben, los que estén certificados en la norma ISO 42001 o los que tengan en el día a día de su labor profesional relación con la inteligencia artificial, pues no son conceptos nuevos. Vamos a explicar aquí también desde, pues hace ya cuántas décadas estamos hablando de inteligencia artificial. Pasaremos después a la sección número 4, que vamos a hablar de la inteligencia integrada al gobierno de las tecnologías de la información, para dar paso ya hacia el final de la presentación a unos temas relativos a cuáles son los riesgos emergentes que hoy enfrentamos en las organizaciones, por qué la importancia de estar bien preparados en este sentido, por qué la importancia de entender bien el aporte que tiene la inteligencia artificial como una tecnología disruptiva que llegó ahora a inundar las organizaciones, y cómo cada una de estas puede, a través de un buen gobierno de las tecnologías de información, hacer frente a estos nuevos riesgos. Y concluiremos con algunos slides, algunas láminas relativas a qué podemos hacer, cómo, ya sea a nivel organización o a nivel personal, podemos hacer frente a estos nuevos riesgos, cómo podemos aprovechar una buena estructura de un sistema de gestión de gobierno para dar respuesta a los retos, para dar respuesta a las necesidades que todas las organizaciones tenemos hoy en día, sin importar la naturaleza, si somos instituciones privadas, si somos organismos públicos, instituciones no gubernamentales, en fin, todo lo que tiene que ver con la productividad de las empresas, de las organizaciones, bien manejadas y bien gobernadas a través de estos marcos de referencia. Me presento para quien no me conoce, mi nombre es Jorge Garibay, yo soy socio y director de la firma Pink Elephant en México y en América Latina, y desde hace muchos años instructor certificado en varias normas de PSB, varias de las normas ISO. Pues tengo más de 30 años de experiencia en el mercado, no los entretengo más con este tema meramente introductorio, y pasemos a hablar un poco de lo que son los antecedentes. Y en este sentido no lo comenté, pero aprovecho este instante para hacer mención. Al final del webinar ustedes van a tener la posibilidad, o durante el transcurso del mismo, de generar algunas preguntas. Estas preguntas, al terminar la presentación, me va a hacer favor Irina del equipo de PSB de hacérmelas llegar, de preguntarme, de manera que trataremos de responder todos los comentarios, todas las dudas o aportaciones que gusten tener a lo largo del mismo. Empezaría entonces platicando un poco sobre los antecedentes, primero del gobierno corporativo como una disciplina que forma parte de las buenas prácticas en las organizaciones, y posteriormente abordaremos el tema del gobierno de tecnología de información. El gobierno corporativo no es una disciplina nueva, tenemos pues más ya de 30 años también hablando de buen gobierno corporativo, y este nace en Inglaterra, como muchos marcos que en la actualidad hoy las normas ISO publican y promueven. El informe Cadbury nace en el año 1991 como resultado que el Departamento de Comercio en Reino Unido le solicita a Adrian Cadbury que genere una serie de recomendaciones que evalúe a los proveedores del Departamento de Comercio, y un año después, como resultado, genera el informe Cadbury, que sentó las bases para que años después se crearan en distintos países códigos de buen gobierno, códigos de buenas prácticas. En América Latina, particularmente en el año 2006, se crea el Código Iberoamericano de Buen Gobierno.
en 2007 la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, y unos años antes en México, en mi país, se crea en el año 99 el Código de Mejores Prácticas Corporativas, mismo que se revisó pues ya hace 20 años en el 2005 y que se le ha dado de algún modo cierta actualización. Hoy en día en muchos países de la región de América pues existen códigos o documentos que reflejan tanto la importancia de estas buenas prácticas en el gobierno como en las tecnologías de la información. Y como muestra en términos de tecnología tenemos pues muchos intentos, por llamarlos de alguna manera, muchas iniciativas que se han venido desarrollando de muchos años a la fecha, desde la década de los 60, 70, ustedes recordarán la primera generación de computadoras. Ya se hablaba también del SDLC, el ciclo de desarrollo de sistemas, ¿no? El System Development Life Cycle en inglés, que puso las primeras bases para tratar de gobernar la programación, el desarrollo de los sistemas, y que se vio fortalecido. Muchos de ustedes seguramente conocen o están certificados en estándares como ITIL, como la norma ISO 20000 para las organizaciones. Hubo iniciativas también de compañías como IBM, como Hewlett Packard, y a partir de los años 90 vemos una escalada en normas. Lo que hoy vamos a empezar a vivir en materia de inteligencia artificial, y yo diría todavía de gobierno de tecnología de información, desde hace 3 décadas lo estamos viviendo en disciplinas muy particulares. Por ejemplo, el British Standard 7799, orientado a seguridad de la información en los años 90, COVID o este famoso estándar de ISACA que habla de lo que es de información. Finalmente ya las normas ISO como tal, que tuvieron un despegue importante en la década de los años 2000, en la década del 2010 sobre todo, cuando muchas personas empezaron a poner más atención en el desarrollo de estos estándares internacionales. Y seguramente para los que conocen bien las normas ISO, recordarán que en el año 2012 se publica algo que se llama el anexo SL, que dio pauta a que todas las versiones de otras normas, en este caso vamos a hablar de la 38500, que se desarrolla en su primera versión en el año 2008. En 2015 surge la segunda versión y el año pasado, apenas en 2024, se creó la tercera versión de la norma actual que hoy conocemos. Dos láminas importantes que quiero compartirles. ¿Qué es el gobierno corporativo? Podemos definirlo como el proceso de administrar y gobernar las actividades de una organización, identificando básicamente 5 temas: alineación estratégica, agregar valor, administración del riesgo, de los recursos humanos y la medición del desempeño. Esta definición nos la da el IT Governance Institute, o el Instituto de Gobierno de Tecnologías de Información, que dicho sea de paso, fue creado también por ISACA. Y discúlpeme, esta definición de gobierno corporativo sienta las bases para que unos años posteriores a la década también de los 90, hacia principios de los años 2000, se crea la primera definición de lo que es el gobierno de las tecnologías de la información. Y el gobierno de tecnologías de información se define como una parte del gobierno corporativo, como una disciplina que consta de liderazgo, estructuras y procesos que garantizan que las tecnologías de la empresa sustentan y extiendan las estrategias y objetivos organizacionales. Básicamente, el gobierno de las tecnologías tiene 2 grandes objetivos: crear valor a través de las tecnologías y preservar ese valor a través de la administración de riesgos. El gobierno de tecnología involucra gente, procesos y tecnología, pero también la organización como ecosistema donde se da esta disciplina, y todo ello abarca lo que conocemos hoy como el gobierno de las tecnologías de información. Y en ese sentido, la norma 38500, como les decía, se actualizó el año pasado en la tercera edición. Nos habla de que un buen gobierno debe de tener un marco donde se definen pues todas las reglas de operación, debe de contar con el soporte o el involucramiento de la alta dirección, y debe de ser una herramienta que nos permita tener esta alineación estratégica con las operaciones de la organización. El buen gobierno de tecnología de información obliga a que como profesionales de estos temas alineemos el buen uso
para mejorar la estrategia y la competitividad de las organizaciones a través de un uso responsable de las tecnologías de información. Un uso que incluso tiene que ver con la ética en la forma en la cual entregamos servicios dentro de las áreas de tecnología de la información. ¿Y por qué decimos que todos estos temas son importantes? ¿Por qué es fundamental poner gobierno en las organizaciones que pueda armonizar el uso de la tecnología? Pues fundamentalmente porque hemos venido creciendo en el número de regulaciones, de normativas. Hoy en día también estamos expuestos a una gran cantidad de nuevos riesgos, nuevas tecnologías que de algún modo generan incertidumbre en la operación y con el gobierno tratamos de revertir esa situación y poner precisamente mayor certidumbre. Nos obliga también a tener a ser más competitivos en los servicios que estamos entregando. El buen gobierno nos ayuda a generar siempre confianza por parte de los inversionistas, por parte de los terceros interesados de la organización y por supuesto nos da una mejor preparación ante nuevos desafíos, ante la llegada masiva de la inteligencia artificial. Y digo masiva porque no es algo nuevo. Ustedes recordarán, los que ya tengan algunas décadas de vida, entre los 40, 50 o mayores, que el siglo pasado hablábamos también de inteligencia artificial desde los años 80 finales, ya se hablaba de inteligencia artificial, de sistemas neuronales, de sistemas expertos, y por supuesto hoy en día ya son una realidad. La globalización y el crecimiento de las redes sociales también implica que debemos estar mejor preparados con un gobierno más proactivo de tecnologías de información para enfrentar retos como la gran cantidad de información que generamos por día, la famosa infodemia. Si ponemos como ejemplo la cantidad de información que un ser humano tenía acceso a ella durante el siglo XIX, hoy dicen las estadísticas que toda la información que esas personas podían consultar pues hace más de un siglo, se genera prácticamente en 2 semanas en las redes sociales. Imagínense la exposición y la cantidad de noticias falsas, desinformación y misinformación a la que estamos expuesta, que dicho sea de paso, es uno de los riesgos actuales de acuerdo al Foro Económico Mundial en su informe del 2025. Y es innegable el tema de la ciberseguridad. No podemos no dejarlo de ver, no podemos dejar de dedicar recursos a los temas de ciberseguridad porque es otro riesgo que llegó para quedarse y que en los próximos años aquí va a estar. Por lo tanto, una buena práctica, un buen marco de referencia es precisamente el modelo que la norma internacional ISO 38500 nos pone a disposición para entender cómo podemos aprovechar y obtener un mejor valor de las tecnologías de información. Esta norma, entre otros beneficios, pues nos ayuda a que los líderes, los CIOs, los directores de las áreas de tecnología de información sean responsables en el uso de la misma, puedan alinear la estrategia de la organización y que las decisiones que tomen en materia de tecnología de información impulsen a la estrategia. Y hoy que está, pues no quiero utilizar la palabra de moda, pero que hablamos mucho de temas sociales, de temas éticos, de temas de sustentabilidad o sostenibilidad, la adquisición de las tecnologías de información juegan un papel importante dentro de los presupuestos organizacionales. Y si todo eso lo podemos utilizar para generar rendimientos dentro de la organización, qué mejor forma de darle un buen uso a las tecnologías. Yo recuerdo mucho esta compañía Gartner Group que hablaba que la tecnología de información la podemos utilizar para 3 cosas. IT for running the business, es decir, la tecnología de información para correr el negocio, para temas operativos. IT for growing the business, la tecnología de información para crecer el negocio, ayudar a que seamos más rentables, más eficientes. O IT for transforming the business, la tecnología de información para transformar el negocio. Hoy en día yo diría que la tecnología de información bien empleada nos debe de ayudar a construir oportunidades, a reducir costos, a ser más rentables, a generar nuevos ingresos, nuevos modelos de negocio. Y en ese sentido, la norma 38500 nos prepara con una estructura que los que conocen, por ejemplo, COVID, van a ver que esto es muy parecido al esquema de COVID 2019, en el cual
en el marco de 38500 nos habla de la práctica del gobierno de tecnología de información, dirigida por tres grandes funciones: monitorear, evaluar y dirigir. La práctica de la gestión de tecnología de información, que tiene que ver con la gestión y la administración de las áreas de tecnología. Y vamos a ver unas actividades que componen el marco de trabajo del gobierno de las tecnologías de información. Hoy en día, si seguimos no quiero decir checklist, porque no es simple y sencillamente un checklist, hay que entender bien cómo opera la norma, hay que comprender la estructura de la norma y hay que aplicarla de la mejor manera posible para tener eficiencias dentro de la organización. Pero ese valor que nos da a través del marco, lo que quiero recalcar es que es aplicable a todas las organizaciones, sin importar tipo, tamaño, sector de la industria, si es una institución pública, si es una dependencia pequeña, si es un ministerio a nivel nacional, no importa el tamaño. El valor intrínseco de la ISO 38500 es que nos ayuda a darle un uso efectivo y aceptable a las tecnologías de información y constantemente se mantiene actualizada. En febrero del año pasado se publicó la nueva versión que sustituye a la versión que conocíamos del 2015. Entonces, este modelo, como mencionaba también en la lámina previa, nos habla de los principios, que vamos a ver que también hoy son 11 principios, a diferencia de la versión anterior que hablaba solo de 6 principios. Nos habla de un modelo para el gobierno y nos habla de un marco de gobierno de las tecnologías de información. Hoy, tanto en PSB, tiene un catálogo muy extenso de cursos para que entendamos cómo se administra, cómo se gobierna la tecnología de información y, como les decía, pues prácticamente junto con la inteligencia artificial han llegado para quedarse en el escenario. ¿Qué claves o qué elementos fundamentales quiero resaltar del gobierno? He hablado de la generación de valor. ¿Cómo genero valor a través del uso de las tecnologías de información? Como decíamos, puedo transformar el negocio si implementando tecnologías soy más rentable, si tengo un nuevo modelo de negocio, si incorporo eficiencias como con la inteligencia artificial, no solo el uso de los chatbots o los primeros elementos de aplicativos de ChatGPT o de algunas otras herramientas que me permiten ser más eficiente, sino simplemente identificando también dónde puedo quitar cuellos de botella, dónde puedo hacer la operación más delgada, más ágil, cómo identifico también los riesgos. Entonces, aparte del valor, ese valor lo tengo que relacionar con la estrategia que tienen las organizaciones, de qué forma esas funciones de tecnología de información apoyan la consecución de los objetivos de la organización. A través de un monitoreo continuo, de una supervisión constante, de una responsabilidad, vamos a ver uno de los principios que es la trazabilidad, el seguimiento, la contabilidad de las acciones, para finalmente darle visibilidad, darle visión a los terceros interesados de cómo se están utilizando las tecnologías de información. Hoy en día, aquellas empresas que no utilicen tecnología de información, pues tristemente están destinadas a quedarse obsoletas, a no avanzar, a desaparecer en el corto plazo. Este marco de referencia, a través de esta estructura, ahorita vamos a hablar de las 6 grandes características que tienen el marco de referencia, nos permite tener empresas más confiables, empresas que de algún modo tengan una buena dirección de la tecnología a través de la alta dirección, del directorio, del órgano de gobierno, que establezcan en qué sentido tiene que ir la organización, que tengan la capacidad de poder identificar las necesidades, el rumbo futuro. En muchas organizaciones nos quedamos cortos, tristemente, porque hacemos lo que Gartner dice que es lo más operativo, solo la tecnología para operar el día a día, para hacer lo que otras áreas nos indican, cuando en realidad deberíamos de tener las tecnologías para crecer y para transformar el negocio. Una buena política de gobierno de tecnología debe establecerse de manera que la organización sepa que tecnología no es un área operativa, tecnología debe ser un área
estratégica que me ayude a transformar la operación sin importar, lo vuelvo a mencionar, si es iniciativa privada o es una organización del sector público. La delegación de autoridad, la delegación de funciones, el tener roles y funciones claramente establecidos, también ayuda a las organizaciones a ser más competitivas, a tener una mejor estrategia en función de hacia dónde queremos llegar, hacia dónde los queremos llevar. Y el rendimiento que nos da, por supuesto, la capacidad de poder ser eficientes. No es lo mismo ser eficaz, que es lo que establecen como baseline todas las normas ISO, a posteriormente ser eficientes. Y por eficiencia me refiero a lograr el objetivo con la eficacia, pero con un uso óptimo. Prácticamente, perdón, déjenme hacerlo chiquito nuevamente, con un uso totalmente eficiente de mis recursos que me permiten en un momento dado poder garantizar que todos los servicios que estoy proporcionando como área de TI sean servicios que totalmente sean rastreables. Y finalmente, el principio, la actividad de la contabilidad, decíamos, la trazabilidad para ver específicamente qué está haciendo cada una de las personas involucradas en la entrega de los servicios y por lo tanto poder tener una buena trazabilidad de cómo se están entregando dichos servicios. Y con esto pasamos a los 11 principios. Les decía que en la versión 2015 eran 6, hoy ha crecido la lista a los principios de propósito, generación de valor, estrategia, vigilancia, rendición de cuentas, compromiso con terceros interesados, muy importante, temas de liderazgo, datos y decisiones, hablar del gobierno del riesgo, responsabilidad social y finalmente la viabilidad y rendimiento sobre el tiempo. A través de estos 11 principios, lo que hace la norma ISO 38500 es precisamente garantizar que la organización tiene una buena estructura que gobierna todo el uso de las tecnologías de información. El propósito es simple y sencillamente definir claramente la función del gobierno. Y dentro de esa función está el segundo principio, la generación de valor. Si yo defino específicamente para qué quiero y tengo el gobierno de tecnologías de información, puedo indicar y puedo identificar claramente cómo voy a generar valor para la misma. Y esa generación de valor me permite también decir y afirmar que estoy apoyando la estrategia corporativa de la organización, que voy a llevar a cabo la vigilancia de que el uso de los recursos sea el esperado, no tener datos ambiguos, no dar resultados inconclusos, sino de principio a fin, poder registrar cómo las tecnologías de información están aportando valor, gestionando los riesgos y sobre todo que estoy dando rendimiento de cómo ocupo los recursos. Por eso va de la mano la vigilancia con la rendición de cuentas. Y eso me permite también garantizarle a los terceros interesados que se está cumpliendo con los compromisos, se tiene que identificar correctamente, eso nos pide la norma, quiénes son esos terceros interesados. La función de gobierno también tiene que ejercer funciones de liderazgo, funciones de guía del resto de la organización, de las distintas áreas. Seguramente algunos de ustedes han escuchado el término de Business Technologist o tecnólogo de negocios. Es una figura como el Community Manager, como el Data Privacy Officer, que no necesariamente son personas del área de tecnología, pero que un buen líder de tecnología puede aprovechar para unirlos y para apoyar de manera global, de manera conjunta, el buen gobierno dentro de las organizaciones. Y otro principio que me parece muy importante es el de los datos y las decisiones. Hoy ya no solo podemos hablar ni debemos hablar de gobierno de TI, hay que hablar de gobierno de los datos. Y más con la llegada de la inteligencia artificial, los datos se tienen que gobernar. Tengo que tener una fuente única de verdad, datos de calidad, data lakes o data marts donde puedo integrarlos y puedo tener, pues ya con la ayuda de la analítica, de la inteligencia artificial, modelos predictivos, modelos de toma de decisión a futuro. Si todo eso está bien gobernado, puedo decir que estoy llevando a cabo un buen gobierno de tecnologías de información. Había hablado del gobierno del riesgo, que es uno de los temas muy importantes también del gobierno de tecnología de información, y dos principios adicionales, responsabilidad social. Hoy
los tecnólogos no solo debemos de ser responsables de ayudar a las empresas a ser más eficientes, sino garantizar que va a haber un impacto social productivo. Vamos a hablar un poquito más adelante de algo que se llaman ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es una iniciativa de Naciones Unidas. Y finalmente, la viabilidad y rendimiento a través del tiempo también está relacionado, porque hoy sabemos que las tecnologías tendrían que durar no 2, no 3, sino varios años a lo largo del tiempo para ayudar a mejorar a las organizaciones. De manera que vamos a tener un impacto importante si implementamos, por un lado, gobierno de tecnologías de información y lo integramos con las iniciativas de inteligencia artificial. Hoy, los impactos que conocemos de la 38500 sin inteligencia artificial, pues nos han ayudado a que las organizaciones tengan una percepción distinta de la importancia de las tecnologías. Han ayudado a mejorar la comunicación interna de la organización, ver a TI no como un área técnica, no como un área staff, como a veces se le llama, sino como un área efectivamente de estrategia que nos ayude a ser mejores en la organización. Podemos integrar la tecnología al día a día de la organización y tener una cultura de responsabilidad, una cultura de entrega de servicios. Y eso nos lleva también al punto de evaluar las operaciones continuas de la organización, de qué manera podemos tener evaluaciones, auditorías, campañas de supervisión, tener retroalimentación de las partes interesadas, qué valor están percibiendo en el gobierno de tecnologías de información, qué tan adaptables somos a los cambios, qué tan fácilmente es implementar gobierno dentro de la organización y en su momento atender los requerimientos de todas las áreas dentro del negocio. De qué manera podemos ayudar a una institución pública a mejorar la atención y la calidad de servicio a la ciudadanía, a los usuarios. Y todo eso redunda también en una cultura de mejora, en una cultura de mejora continua que nos va a ayudar a ser una organización más competitiva conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y les había comentado que hay una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que se les llama los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Desde el año 2015, Naciones Unidas creó una serie de objetivos, hoy creo que van en el objetivo 18, objetivo 20, que obligan a las organizaciones a ver de cara al futuro cómo podemos ayudar a ser más eficientes, cómo podemos ayudar a ser más sustentables, a buscar un mundo más justo, un mundo más equilibrado, a poder democratizar el acceso a la tecnología, poder llevar bienestar hacia la población. Eso es lo que piden los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y la norma ISO 38500, a través de ciertos puntos, apoya algunos de estos objetivos. Uno de ellos es la inclusión digital y el acceso equitativo a la tecnología. Hoy, tristemente, vemos los conflictos bélicos en algunas partes del mundo que obligan, pues, a las organizaciones a retraerse, a no ser quizá un faro de confianza o un faro de apoyo a estos eventos que, si bien son desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista social, con la tecnología podemos influir un poco en mejorar las condiciones de estas personas, las condiciones de las zonas de guerra, las condiciones de las personas que han tenido que emigrar de sus países. Y gracias a la norma 38500 podemos tener, también transparencia y buen uso de los recursos, manejándolos de forma responsable, y que gracias a la innovación con la inteligencia artificial podemos mezclar estos dos mundos. Por lo tanto, decimos que la llegada de la inteligencia artificial ha impulsado de manera efectiva el buen gobierno. Si hablamos de inteligencia artificial, y no pretendo ser nada técnico en esta plática, podemos clasificarla de varias maneras. En este diagrama que ustedes ven, pues han escuchado muchos de ustedes seguramente los componentes de la inteligencia artificial, lo que es el machine learning o el aprendizaje automatizado, el deep learning o lenguaje profundo, que todo esto constituye también o forma parte de lo que es la disciplina de la ciencia de datos, con todos los temas estadísticos, matemáticos, lo que es la visualización de datos, lo que en su momento podíamos entender, que si lo queremos
simplificar de manera extrema. Antes teníamos lo que es la BI o Business Intelligence, entender las tendencias y los comportamientos históricos, y hoy en día estamos más enfocados hacia el futuro, cómo podemos predecir todas esas actividades que gracias a modelos matemáticos y la llegada de la inteligencia artificial, que básicamente, pues entre otros temas, incluye la capacidad de aprender, adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas, reconocer patrones y tomar decisiones autónomas, podemos generar un conocimiento que hoy en día muchas de las áreas de tecnología de información en las organizaciones no las están explotando. Hoy seguramente han oído hablar también de la famosa inteligencia artificial generativa, de la inteligencia artificial agéntica, de todos estos conceptos que para muchos de nosotros son nuevos, pero que tienen ya un rato en el mercado y que van a seguir ahí. Llegaron también para formar parte de la vida cotidiana. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, pues tenemos una gran cantidad de componentes y una gran cantidad de nuevas oportunidades que si las gestionamos y las administramos adecuadamente, pueden ser de mucho beneficio para las organizaciones. Y aquí quizá algunas personas tendrán sus dudas o dirán, ¿hasta dónde es suficiente con la inteligencia artificial? ¿Qué tantos empleos o qué tantos problemas vamos a tener, situaciones que antes no teníamos? Y yo les diría que es una cara de dos monedas. Por supuesto, hay un riesgo que está desplazando algunos empleos, pero también se abren nuevos horizontes, se abren nuevas oportunidades de desarrollar muchos trabajos que antes no existían. Hoy ustedes pueden ver trabajos que hace 10 años no teníamos. Piloto de drones, científico de datos, científico o analista de ciberamenazas en el caso de ciberseguridad. No sé, hay cantidad de aplicaciones y cantidad de tendencias nuevas que la inteligencia artificial solamente es el facilitador, es la puerta que nos lleva a tener a lo mejor servicios cognitivos de ciberseguridad, temas de medicina, de operaciones en tiempo real, que si bien ya existían, hoy en día están sobre todo los temas de diagnóstico médico, muy apoyados por iniciativas, por aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy estos conceptos de machine learning, de deep learning, de redes neuronales, de reconocimiento de patrones, procesamiento del lenguaje natural, ya no son idealmente algo que va a pasar. Ya llegaron a nuestra vida, ya llegaron a las organizaciones y tenemos que aprender cómo podemos convivir con el ChatGPT, con el DeepSeek, con DALL-E, con Capgemini, con Copilot, con todas estas herramientas, con Presentation CI, con Diagram CI, hay cantidad de aplicativos. El otro día, en uno de esos fines de semana de ocio, me metí a ver aplicaciones de inteligencia artificial y no les miento, encontré una lista de 12,430 y tantas aplicaciones. Yo estoy seguro que si ustedes buscan aplicaciones para algún tema que ahorita no se nos ocurra, va a existir ya. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba tecnología de información el siglo pasado, en los años 80, que nos decía un profesor, no es necesario inventar el hilo negro. Si ya existe, hay que usarlo, hay que construir a partir de ella. Recuerdo un libro por ahí muy bueno, una recopilación de este científico que ya falleció, Stephen Hawking, que decía a hombros de gigantes, ¿no? Y él empezaba a construir a partir de los libros de Isaac Newton, de Galileo, de Nicolás Copérnico, y él decía, no es necesario construir de cero, podemos aprovechar muchas de las cosas que hoy en día ya existen en la inteligencia artificial, plataformas que utilicen datos no estructurados, voz, imágenes. Hoy es un reto que tenemos los profesionales de las tecnologías de información, cómo adoptamos todas esas nuevas tecnologías dentro del día a día, dentro de la operación, utilizando, como decíamos, herramientas que ya existen, tecnologías de aprendizaje automatizado, de aprendizaje profundo, todos los modelos que hoy en día la inteligencia artificial pone a nuestra disposición para poder dar frente a estos temas. De manera que hay que platicar cómo la inteligencia artificial
ayuda en el gobierno de tecnologías de información. Por un lado tenemos ISO 38500, por otro lado ISO 42001. ¿Cómo podemos integrar estas dos filosofías? La inteligencia artificial nos ayuda a poder garantizar transparencia, nos ayuda a poder gestionar riesgos de privacidad, de ciberseguridad, nos puede ayudar también a definir claramente roles y responsabilidades. Hoy hay muchos chats, el DeepSeek de China, el ChatGPT, todas estas variedades de productos que le podemos escribir un prompt muy detallado y nos dice hacia dónde caminar, hacia dónde ir. ¿Cómo podemos integrar la inteligencia respetando principios? Para eso está 38500. ¿Y cómo podemos fomentar una cultura de adaptación, una cultura de capacitación constante y de formación en estos temas? Hoy en día, tanto la inteligencia artificial como la 38500 están haciendo una sinergia para ver de qué forma hacemos organizaciones que utilicen a las tecnologías como un tema estratégico, no como un tema operativo. La tecnología de información nos debe servir fundamentalmente para gobernar el buen uso de todos los recursos tecnológicos. Aprovechemos a la 38500 que nos da este marco de estructura. Aprovechemos algunas aplicaciones de inteligencia que ya existen. Hoy ya la pregunta no es tampoco si va a llegar o no la inteligencia artificial, si va a tener repercusión o no en el día a día. Ya llegó. Hoy la pregunta es si nos vamos a quedar atrás o cómo vamos a entrar a tratar de entenderla, de adaptarla y de ponerla en operación en nuestra organización. En Pink Elephant tenemos también este dicho de adopt and apply. Adopta, adáptalo y aplícalo en tu organización. La inteligencia artificial llegó para quedarse y si la sabemos implementar con la norma 38500, vamos a tener realmente un diferenciador con respecto a nuestros competidores. Hoy, gracias a modelos de integración, modelos de ayuda entre la inteligencia artificial y el gobierno corporativo, el gobierno de tecnología, podemos tener una evaluación muy rápido de cuál es la situación estratégica de las organizaciones, podemos ayudarlos a construir esquemas de adaptación, de cambio cultural, tomando la inteligencia artificial como un elemento importante, y con la 38500 que generen datos confiables, datos que nos permitan hacer toma de decisiones informada. Todo esto en tiempo real, con una serie de herramientas como son las normas alrededor de la 38500. Existe otra norma que es la 38502 que nos da luz de cómo podemos implementar a través de un buen gobierno de tecnología de información un sistema de gestión de gobierno que ayude a la parte tecnológica, a la parte de negocio y todo esto soportado con una adecuada gestión de los riesgos. Entonces, nosotros impulsamos mucho implementar gobierno de tecnologías de información ahora con inteligencia artificial. Y siendo muy simplista, obviamente podemos platicar de esto más a detalle en alguna sesión en particular, pero empezamos evaluando el estado actual de las organizaciones. ¿Qué tanto están utilizando de inteligencia artificial? ¿Cómo están gobernando? Si gobiernan de algún modo las tecnologías de información, para posteriormente definir un roadmap, un plan o un mapa de ruta con roles y responsabilidades, con áreas bien definidas, creando un plan de acción e involucrando a las partes interesadas. Normalmente son proyectos muy desafiantes, proyectos muy bonitos, pero que involucran a toda la organización en su conjunto. Por lo tanto, cuando se llevan a cabo estas implementaciones, pues hay algunos retos importantes, ¿no? Resistencia al cambio, que no es nueva, no llegó con la inteligencia artificial, ya la teníamos antes. Falta de recursos, porque siempre hay una lucha en las organizaciones, hay una competencia por cómo vamos a ejercer los recursos. Hay que saber alinear la tecnología al negocio y siempre, siempre, siempre el tema de capacitación. Hay que formar continuamente personal. Las organizaciones no nos podemos dar el lujo de no capacitar a nuestros colaboradores. En la medida que tenemos colaboradores mejor capacitados, mejor concientizados, vamos a tener organizaciones
más importantes, más sólidas, más confiables a lo largo del tiempo. La capacitación no es un gasto, la capacitación es una inversión. La capacitación hace que las organizaciones sean más eficientes y, por supuesto, las prepara de cara al futuro. Una buena organización tiene que saber fundamentalmente cómo va a responder de cara a los riesgos en el corto, mediano y largo plazo. Y en ese sentido, la norma 38500 también nos habla del cumplimiento regulatorio, de los temas de aspectos legales que hay que cuidar, de la mitigación de los riesgos legales. Muy importante si hablamos de ciberseguridad, la privacidad y la protección de los datos y la alineación con la legislación vigente, con las normas, con los marcos a los cuales estamos expuestos. Y eso me lleva a la penúltima sección. Vamos a hablar de algunos riesgos emergentes y en ese tenor les platico. Seguramente muchos de ustedes conocen el informe global de riesgos del Foro Económico Mundial, que cada año desde hace 20 genera un informe de cuáles son los principales riesgos. Los divide en 5 tipos de riesgos. Riesgos geopolíticos, riesgos sociales, riesgos ambientales, riesgos financieros o económicos y riesgos tecnológicos. Y desde hace algunos años, no es sorpresa, riesgos medioambientales como cambio climático, como fallas en la mitigación de los impactos del cambio climático y riesgos tecnológicos como ciberataques, que hoy le llaman ciberinseguridad, y el tema que llegó también para quedarse de las fake news, de las noticias falsas que se generan, pues también a través de redes sociales, a través de toda la tecnología, se han posicionado como los riesgos más importantes. Hoy estamos como responsables de tecnología de información enfrentándonos a estos desafíos. Hoy en día debemos de estar conscientes que necesitamos estrategias para implementar buen gobierno de tecnologías de información y que hay que tomar en cuenta la inteligencia artificial que llegó como un factor disruptivo para hacer negocios. Hoy las empresas que quieren cumplir, que quieren estar bien con sus supervisores, sus auditores, los reguladores, tienen que tener seguridad, riesgo, regulación y continuidad de negocio. Y si ese cumplimiento le podemos sumar la estrategia de tecnología, vamos a tener un buen gobierno de tecnología de información. El gobierno de tecnología de información está muy enfocado también a la protección de los activos, a la resiliencia, al cumplimiento normativo. Y otra vez hago mucho énfasis en la concientización. Hay que estar capacitando, capacitando, capacitando. No es un gasto, es una inversión. Debemos de tener colaboradores bien capacitados. Entonces, a nivel de riesgos, es importantísimo con las tendencias actuales, con la inteligencia artificial, identificar y evaluar estos riesgos, establecer esquemas de mitigación y en gobierno de tecnología de información es muy importante identificar los riesgos e implementar los controles, implementar, aquellas situaciones que nos permitan garantizar que estamos atendiendo los riesgos que identificamos, teniendo un monitoreo continuo y una capacitación y una cultura organizacional que me permita hacer frente a estos riesgos. ¿Qué tendencias tenemos en materia de gestión de riesgos? Pues estamos viviendo una digitalización acelerada, como decía, esto solo va a seguir creciendo. Vamos a ver un mayor enfoque en temas de ciberseguridad, es uno de los riesgos principales del Foro Económico Mundial, y cada vez vamos a estarnos enfrentando local, nacional, regional o internacionalmente a mayores regulaciones, a temas. Si antes protección del lavado de dinero era un must en todas las instituciones financieras, hoy ciberseguridad es un tema que tienen que entender y debe de estar dentro del gobierno de las tecnologías de información. Y vamos a empezar a hablar mucho de sostenibilidad o sustentabilidad. Esta palabra que también llegó para quedarse y que va a estar pues en el vocabulario de todos nosotros, ¿no? Yo les diría que la ISO 38500 es un buen marco de referencia, por supuesto, se está revisando periódicamente, ahorita tenemos liberada la versión 2024. Es importante también, y quiero hacer énfasis como latinos, todos los países de la región, que debemos de participar más, tratar de ser
protagonistas en el mundo de la tecnología, tratar de estar revisando periódicamente cómo avanzan las normas, revisar la evolución, ver con un enfoque proactivo al gobierno, de manera que para concluir, pues les diría que las organizaciones cada vez más dependen de las aplicaciones y de la información. Cada vez es más difícil entender y adaptar estas mejores prácticas. En Pink Elephant, pues es una de nuestras especialidades, implementar mejores prácticas. Como yo digo, hay que malabarear a veces todo lo que tenemos a la mano, todas las normas, todos los códigos de conducta para poder responder de mejor manera y atender los riesgos. La inteligencia artificial no solo es una oportunidad, sino que también representa ciertos riesgos en ese sentido. Vamos a ver en los próximos años, como les ponía aquí, la ISO 38500 en la versión anterior empezó en 2015 y yo diría que hacia fines de la década pasada es cuando realmente el buen gobierno de tecnología de información tomó mucho auge. Si bien la primera versión surgió en el 2008, hasta el 2015 es cuando realmente muchas organizaciones la toman en serio, hace 10 años, y ahora se conjugó a partir de 2020, la inteligencia artificial llegó para quedarse. En el 2022, la aparición del ChatGPT representó un riesgo en las operaciones y hoy la integración de esa inteligencia artificial nos lleva a pensar en gobierno de tecnología de información inteligente, ético y adaptativo. Hoy cada vez estamos más cerca de poder pensar en esquemas críticos de gobierno con inteligencia artificial. Hoy cada día hay que considerar que el gobierno es un proceso continuo. Podemos utilizar, como decía, la 38500, no lo menciono aquí, pero la 42001 como marco de inteligencia, aunque muchas organizaciones tienen distintos temas, apenas vamos a empezar a vivir una potencial estandarización en materia de inteligencia artificial. La adaptabilidad a los cambios va a ser un tema que también muy importante y concluiría con una lámina solamente diciendo que estamos en un punto de una oportunidad única. Si no empezamos a gobernar las tecnologías con la inteligencia artificial, eventualmente vamos a tener un dolor de cabeza grande, ¿no? Es una responsabilidad directiva, no es técnica ni es operativa, es de la alta dirección y los que somos profesionales en tecnología tendríamos que convencer a los directores generales, a los directorios, al consejo de administración, que hay que entrarle sí o sí a estos temas y hay que ver los próximos pasos que ayudan a la estrategia y a la consolidación de estas iniciativas dentro de las organizaciones. Y con esto, pues, no me queda más que agradecerles el tiempo, obviamente abrir la sesión a preguntas y respuestas. Y Irina, si nos ayudas, creo que tenemos algunas preguntas en el chat, estamos a sus órdenes para contestar. Damos paso a la Claro, sesión. Jorge. Claro, Jorge, muchísimas gracias. Acá te mandan saludos desde la Ciudad de México. Y la primera pregunta sería, ¿cómo el marco de referencia puede apoyar en conjuntar e identificar las necesidades con OT? ¿Cómo puede apoyarlo? Esto es bien interesante porque las tecnologías de la información y todo lo que es el Internet de las cosas o todo lo que es la tecnología no digital, por llamarlo de alguna manera, muchas veces no se hablan en las organizaciones. ISO 38500 establece, sobre todo en la versión del 2024, que toda la tecnología debería de cubrirse, es decir, tener una visión para IT y para OT. El Internet de las cosas y todos los dispositivos que no entran en la IT tradicional deben de gobernarse de igual manera que las tecnologías de información. Es un reto, no es fácil, pero con todo gusto aquí están mis datos, podemos tener una plática, son temas realmente apasionantes para ver cómo la OT también se puede gobernar y hacer más eficientes a las organizaciones. Recuerden dos premisas del gobierno, agregar valor y disminuir riesgos. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Hoy muchas tecnologías de TI son cajas negras, cloud, redes neuronales, LLM, etcétera. ¿Cómo Claro. aplicar el gobierno de TI en ellas? Es también una muy buena pregunta. Una de las causas por las que ITIL en su momento como marco de gestión de tecnologías de información no se implementó en la escala que se debía de haber implementado es porque era muy extenso, porque
querían que todos los procesos se implementaran desde ITIL 2, luego ITIL 3 en una organización, y poca gente sabe que unos años después surgió algo que se llamaba ITIL for Small Business Organizations y otro que se llamaba ITIL Light. Si esto lo traslado a gobierno de TI a 38500, hoy en día 38500 se adapta a empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Cómo poder integrar todos los componentes como cloud? Hoy casi todas las organizaciones son multicloud, todos los elementos del Internet de las cosas, todos los elementos de redes sociales que también llegaron para quedarse. Yo les diría hay que hacer un plan modular, una estrategia punto por punto que nos ayude a ser más eficientes y no querernos comer toda la vaca de un solo bocado, ¿no? Hay que irla partiendo en pedacitos y hay que estructurar un plan de manera que modularmente podamos solucionar el tema que nos están preguntando en este caso. Gracias. Siguiente pregunta. Dado que no podemos culpar a la IA por sus respuestas a un prompt, ¿cómo aplicar el gobierno a la IA? Ay, esa es una pregunta también muy interesante. Acabo de terminar de ver hace poco una serie que se llamó TMS, The Morning Show, y en uno de los de Apple TV, en uno de los capítulos, una chica que utilizaba a la inteligencia artificial, y este es un capítulo que se grabó en el 2024, previo a las Olimpiadas, el avatar, que no es avatar, es la persona físicamente que está simulándose en inteligencia artificial, se le sale de control. Y luego en el capítulo mencionan, bueno, pues es que alguien hackeó los prompts y alguien hackeó lo que tenía que hacer esa persona en vivo, porque era una demo en vivo con muchos inversionistas y quedó mal y culpaban ahí a la inteligencia artificial. La pregunta que hacer es prácticamente la misma. En realidad, a veces lo que sucede es que los prompts no están bien hechos, no están bien estructurados, o los prompts se salen de control y ese prompt puede generar distintos temas. Hay algo que se llama en ciencia de datos los famosos árboles de decisión. ¿Qué haces si pasa esto? Y tienes 2 o 3 opciones y luego ¿qué haces a partir de esas opciones? Es muy importante estructurarlo bien. Recuerden que la inteligencia artificial hace lo que nosotros les digamos que haga. Entonces, es un reto, sí, pero también podemos, yo diría, limitar un poco el impacto negativo de esas posibles opciones, ¿no? De esas posibles malos resultados de prompts no bien estructurados o que a lo mejor el resultado puede ser algo que no habíamos visualizado que podía pasar. Gracias. El siguiente comentario. Hay organizaciones que están prohibiendo la inteligencia artificial por un miedo de seguridad de la información. ¿Qué opinas? Se debe de legislar. Tristemente en América Latina vamos muy atrasados comparativamente hablando con cómo están otros países, otras regiones en el mundo. Europa y Asia llevan la delantera en legislación en materia de inteligencia artificial. Hoy hablar de ciberseguridad o de seguridad de la información en inteligencia artificial sigue siendo un reto y sigue siendo una materia que todavía hay que prepararnos más porque definitivamente es un riesgo. Sin embargo, yo les quisiera decir a los que no tienen iniciativas en inteligencia artificial, hay que entrarle. No podemos pensar como en los años 80, 90 había una filosofía que era security through obscurity o seguridad a través de la oscuridad y era no compartir nuestras direcciones o no estar públicos hacia el exterior. El ocultarnos no es la mejor estrategia. Yo les diría y los exhortaría, hay que entrarle a los temas, hay que tratar de participar quizá con un plan, con una estrategia gradual que nos permita ir sintiéndonos cómodos en cómo estamos gestionando la seguridad. Por eso hay monitoreo, por eso hay supervisión también para ver que no tengamos o que no incurramos en riesgos que potencialmente nos pueden dañar más. Gracias. Segunda pregunta, ¿cuál es la otra ISO que mencionó aparte de la 38500? La 42001, que es de inteligencia artificial, y también hablé de la 38502, que es una norma de la familia 38500. La 38500, como otras normas, tienen varias
normas alrededor de ella que nos permiten implementar temas específicos. Entonces, la 38502 habla de un modelo de gestión de gobierno de TI, cómo opera, cómo se implementa, y la 42001 es la norma de inteligencia artificial, que también, por cierto, en PSB y en Pink Elephant, pues tenemos los cursos de fundamentos de la 42001, implementador y auditor de la norma. Gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál sería el flujo de integración de la ISO 42001-2023 versus ISO 38500-2024? Okay. No hay un flujo como tal. Lo que nosotros hemos hecho en Pink Elephant es tomar las mejores prácticas que dice 38500 y tomar lo que nos pide la 42001 y tratar de integrar los módulos o las partes de 42001, o si no es 42001, de otro marco de inteligencia artificial, como por ejemplo el del NIST, y tratar de gobernarlo con 38500. En una de las laminitas que viene aquí en la presentación, que se las vamos a compartir en la página de PSB, viene una estructura de 4 pasos: identificación de la situación actual, creación de roles y responsabilidades, elaboración de un plan de acción e implementación y seguimiento del plan de acción. A grosso modo, esos serían los bloques más grandes y obviamente hay que afinarlos y hacer bloques detallados para una iniciativa que conjunte inteligencia con el gobierno de tecnologías de información. Gracias. Siguiente pregunta. Muchas gracias. La sesión se basó en ISO 38500, pero existe también COVID y CG8 de ISACA orientadas al gobierno TI. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Por qué una sería mejor que otra o si se complementan? Yo diría que se pueden complementar, sobre todo 38500 con lo que es COVID-19. Nosotros hemos hecho proyectos donde utilizamos ambas, 38500 y COVID-19. Seagate es el marco para los profesionales que nos certifiquemos en el gobierno empresarial de tecnologías de información, y tiene algunas recomendaciones que también son importantes que COVID, en alguno de los libros de COVID, también las considera. No son excluyentes, las dos son buenas. Este seminario pues era más de la norma ISO 38500, pero COVID 2019 también es un excelente marco de gobierno de tecnologías de información. Si a mí me preguntan, COVID tiene un poco lo que tiene ITIL. Si no somos especialistas en COVID, hay que empezar por definir el alcance del gobierno y luego ya implementar el marco COVID, porque mucha gente piensa que puede implementar absolutamente todos los libros de COVID, o porque COVID tiene varios libros, varios documentos, y a veces se pierden en eso y no dimensionan bien el tamaño del proyecto. Por otro lado, ISO 38500 está pensado para empresas pequeñas, medianas y grandes, y en un mismo framework se puede implementar adaptándolo a las necesidades de cada organización. Nada más, Irina, solamente agradecer la invitación y también desearles a todos un excelente fin de año en sus familias, en sus países, en las regiones donde nos estén acompañando, y reiterarme a sus órdenes. Aquí están mis datos y a través de PSB estamos para servirles. Que todos tengan un muy buen día. Gracias.